Bueno, compañeros, vamos a dar inicio al último foro de esta semana, que es Democracia en la Universidad y cómo es actualmente que participamos o si es que no participamos. La compañera Alondra nos va a explicar cómo funciona actualmente, cómo se elige al rector, cómo se elige al consejo universitario, cómo se elige a la junta de gobierno, que a partir de ahí es de donde se toman pues prácticamente todas las decisiones que competen a la universidad, desde qué carreras hay, desde planes de estudios, desde ingresos, egresos, en fin, todas ellas competen a estos tres órganos, que es el rector, junta de gobierno y consejo universitario. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este tema. Bueno, pues muchas gracias otra vez, compañeros, por invitarme a dar esta charla, esta plática sobre el tema de la democracia universitaria. Me parece que es un tema que en las últimas semanas ha tenido mucha discusión al interno de las aulas y justamente se ha dado después. Los compañeros del CCH Azcapotzalco han impulsado hace unas semanas y a la cual miles de universitarios nos hemos sumado un poco en la lógica pues también de fortalecer lo que es nuestra máxima casa de estudios y la dinámica que históricamente ha tenido, estas formas de gobierno que a nadie quedan claras y que en definitivo no son para. Nos parece que es muy importante que nosotros como universitarios pues tengamos lugar comprender también por qué la universidad, en tanto un ente de educación superior, pues también es en sus formas de gobierno tan antidemocrático. Justamente la parte fundamental de esto es comprender que la forma de gobierno que nosotros tenemos ahora mismo en la UNAM pues data de 1945, cuando bajo el mandato de Miguel Alemán pues se impulsa lo que es hasta la fecha la ley que rige a la máxima casa de estudios y que se llama Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta ley orgánica se aprueba o se instaura en 1945 bajo la misma figura del presidencialismo que existía y ha existido desde entonces en nuestro país, y que precisamente recoge toda esta forma de gobierno que aplica no solamente para la universidad, sino que aplica también pues para el resto de instituciones y para el resto de organismos de gobierno a nivel nacional. Esta ley orgánica creada en 1945 plantea que el rector es el jefe nato de la máxima casa de estudios y que como jefe nato tiene poderes por encima poderes que van por encima pues prácticamente de toda la comunidad universitaria, ¿no? En ese sentido hay que decir que esto forma parte de esta figura autoritaria que rige a nuestro país, en donde básicamente existe una persona que puede pasar por sobre los intereses y sobre los derechos de miles de personas más, como sucede también en el caso de la figura del presidente de la República. Esta ley orgánica, que plantea a su vez el tema de la rectoría, plantea otros tres mecanismos u otros tres organismos que son los encargados de difundir o de dar precisamente o de formar la estructura de gobierno que hoy rige nuestra máxima casa de estudios y que son formados pues también por una junta de gobierno y por un consejo universitario. Esta junta de gobierno está formada por 15 distinguidos personas, por 15 distinguidos notables que básicamente son elegidos también por el rector de la universidad, ¿no? Estas 15 personas son prácticamente personas que no se van modificando constantemente, sino de manera anual, y que el rector va modificando de acuerdo a la edad, ¿no? La manera, la única forma por la que salen los miembros de la Junta de Gobierno es porque alcanzan una edad en donde ya no pueden seguir adelante en funciones dentro de la universidad, y es el rector quien realiza las modificaciones al respecto de cómo funciona la Junta de Gobierno, y esto se da cada año. Pero a su vez esta Junta de Gobierno elige o propone la terna de lo que será la rectoría o de quien elegirá la rectoría en el próximo periodo. Es decir, es un círculo vicioso en donde básicamente 15 personas son las que deciden el futuro de más de 300,000 universitarios. Y dentro de esta estructura de gobierno pues está también
el Consejo Universitario. Este Consejo Universitario está formado por estudiantes y académicos. Sin embargo, hay que mencionar que los estudiantes tenemos una representación mucho menor de lo que representa la representación, valga la redundancia, de los académicos, en donde además esta representación está dictada básicamente por los directores del resto de escuelas y que tienen un peso pues aplastante dentro del Consejo Universitario, ¿no? Este Consejo Universitario que finalmente figura dentro de la estructura de gobierno, en realidad sigue siendo tan antidemocrático justamente porque la terna o los directores de cada facultad pues tienen finalmente esta manera de elegir no solamente a los académicos que van a representar al Consejo Universitario, sino también a los estudiantes que van a asistir o van a participar en este Consejo Universitario. Y ustedes sabrán que además la elección de los estudiantes que participan para el Consejo Universitario son elecciones que se dan de manera totalmente antidemocrática, en donde básicamente quien elige a los consejeros estudiantiles son núcleos muy reducidos de estudiantes que no justamente se enteran de cuáles son las propuestas que se supone estos consejos estudiantiles deberían de exponer y deberían de llevar adelante. En ese sentido hay que decir que aparte de todo esto se refleja otra serie de figuras que también forman parte de la estructura de gobierno de la máxima casa de estudios, y una de ellas también es el patronato universitario. Muchos de ustedes quizás habrán oído hablar del patronato universitario, que es esta figura que representa o tiene un peso muy importante en las finanzas de la institución. Es decir, todas las finanzas que genera la institución, el presupuesto educativo que genera la institución, pero además todas las ventas que se dan al interno de la institución están reguladas por el patronato universitario, que también está formado por un grupo de personas que a su vez forman parte de otros organismos como lo son Fundación UNAM, por ejemplo, y que enarbolan figuras también de represión del movimiento estudiantil, porque eso es lo que son, como el Tribunal Universitario. Ese Tribunal Universitario, que además es antidemocrático porque se supone que en la Constitución se expone y se dice que ningún tribunal puede estar por encima de las leyes y de la Constitución y de los tribunales que de ella emanan, y en ese sentido históricamente la universidad se ha basado en este Tribunal Universitario finalmente para poner una serie de supuestas reglas que básicamente han ido en el sentido de eliminar el derecho de la juventud, el derecho de los estudiantes a movilizarse y a cuestionar precisamente estas formas de gobierno totalmente antidemocráticas. Debemos decir, compañeros, justamente que otro de los aspectos que juega un papel en esta antidemocracia universitaria es el derecho a veto que la rectoría tiene, ¿no? El rector de la universidad tiene derecho a veto por encima de todas las propuestas que puedan ser elegidas dentro de los consejos universitarios y los consejos técnicos, y la misma función y el mismo derecho a veto lo tienen los directores de las escuelas. Es decir, que si de aquí los consejeros universitarios, suponiendo que fueran democráticos, llevaran una propuesta de parte de los estudiantes hacia este consejo universitario y al rector no le pareciera esa propuesta, ellos tienen derecho, o el rector y los directores de cada facultad tienen derecho a vetar esa propuesta que como consejeros estudiantiles están llevando a estos órganos de gobierno. Y es ahí donde entra precisamente el aspecto fundamental de antidemocracia universitaria, porque ellos quieren hacer ver que hay un consejo universitario en donde se discuten aspectos fundamentales de la universidad, pero en realidad quien decide qué se discute y qué se aprueba dentro del consejo universitario pues es la figura del rector y de los directores de cada escuela. En ese sentido debemos decir que uno de los aspectos o de las partes fundamentales mediante las cuales la burocracia universitaria se ha basado para decir que no se puede reformar o no puede haber democracia en la universidad es el hecho de que para ellos, si se modificara esta ley orgánica que existe desde 1945, que es además arcaica, si se modificara esa ley orgánica, para ellos la injerencia del Estado, la injerencia de los gobiernos o de los partidos políticos, por decirlo, podría ser mucho mayor, y en realidad tiene cierta parte de verdad, pero hay que decir que sí se puede hacer un proceso de democratización universitaria
universitaria mediante la paridad, por ejemplo, de los consejos universitarios y de los consejos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma forma en la que está constituido el consejo universitario por académicos, en la misma proporción tendrían que estar constituido por estudiantes. Esto ha sido posible inclusive en algunas facultades en el tiempo pasado. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los consejos universitarios y consejos técnicos fueron consejos que en cierto momento o en ciertas circunstancias fueron consejos paritarios, en donde los estudiantes teníamos la misma cantidad de representación que tenían, por ejemplo, los académicos, y en ese sentido se podía hacer un papel de contrapeso pues a la hora de llevar las propuestas estudiantiles al consejo universitario, aunque en la vía de los hechos pues también los directores y el rector mismo tenían derecho pues a vetar estas propuestas que pudieran llegar de los consejos técnicos y los consejos universitarios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues justamente dar esta batalla por reformar la ley orgánica, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, podríamos decir que habiendo un gobierno que se dice democrático, sí que podría lanzar una iniciativa de ley que finalmente modificara la ley orgánica de la universidad y que cambiara y modificara estas formas de gobierno que son totalmente antidemocráticas, ¿no? Y resulta, compañeros, que la universidad, la UNAM, no es el único lugar o no es la única institución con esta antidemocracia, ¿no? Existen otras instituciones universitarias y educativas que también tienen el mismo sistema antidemocrático o que incluso son peores en el sistema antidemocrático, ¿no? Por comentarles un caso, en el caso del Politécnico Nacional, que nosotros pues vimos hace unos años un movimiento muy importante de los estudiantes politécnicos por justamente también democratizar la institución. La situación es todavía peor, ¿no? La democracia en el aparato educativo de nivel medio superior y superior está pues básicamente en una situación vergonzosa, ¿no? Bajo distintas modalidades. Resulta que en el Politécnico Nacional el Consejo General Consultivo está formado por 155 personas y de ellos solo 9 son estudiantes. 155 personas y solo 9 son estudiantes. Y hay que decir que solamente 3 son profesores y solamente 2 trabajadores, ¿no? Esa es la manera en la que está constituido el Consejo General Consultivo en el caso del Politécnico Nacional, y el resto son miembros de la estructura burocrática del instituto, ¿no? Son miembros que se eligen pues por parte de la estructura burocrática que supuestamente elige y se imponen de manera directa, porque el resto de personas que conforman el consejo se eligen solamente por voto, ¿no? Es decir, los estudiantes, los profesores y los trabajadores tienen que ser elegidos por voto para formar parte del Consejo Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, pero el resto de personas que forman parte de ese Consejo Consultivo no tienen que ser elegidos por voto, simplemente son impuestos ahí, ¿no? Y hay que decir que de estos 9 estudiantes son los que representan a 170,000 jóvenes, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan en estas formas en las que se está conformando los consejos consultivos en el caso del Politécnico y los consejos universitarios en el caso de la UNAM, pues resulta que los estudiantes tienen la menor proporción respecto a el caso de cómo están representados, ¿no? Y hay que decir que en el caso del Politécnico, los directores y del Politécnico Nacional son impuestos mediante decreto presidencial, ¿no? Es decir, el presidente de la República es quien elige al nuevo director del Politécnico Nacional y para ello no lleva adelante ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de investigación o experiencia laboral científica en donde se visualice que estas personas son aptas pues para poder formar parte de esta estructura que es tan importante, ¿no? Son gente generalmente burócratas incondicionales a los partidos que están en el poder, ¿no? En este caso en el PRI o en el PAN en el periodo pasado, y cuya única virtud ha sido la de seguir privatizando la educación, ¿no? Es decir, su lógica ha sido la de seguir privatizando la educación y golpear finalmente al movimiento estudiantil, ¿no?
En el caso también del Politécnico, uno de los debates que se tenían en el periodo pasado era justamente el tema de la autonomía, ¿no? Muchos decían, bueno, es que con autonomía quizás habrá posibilidad de que la estructura de gobierno del Politécnico Nacional no sea tan antidemocrática, ¿no? Y resulta que, bueno, pues en el caso de la universidad, esta autonomía no ha sido el garante justamente para que la antidemocracia universitaria, para que la antidemocracia de elección del rector y de la Junta de Gobiernos pues puedan seguir adelante, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que creemos es que todos estos cargos tendrían que ser discutidos por la comunidad universitaria, y es la comunidad universitaria en su conjunto la que tendría que formar parte de la decisión o de la toma de decisiones de cada uno de estos temas en el caso de la universidad, ¿no? Otros lugares en donde finalmente también se encuentra presente pues el caso de la antidemocracia, pues es un ejemplo, ¿no? Si en el caso de la Ciudad de México, donde están pues estas instituciones que son el Politécnico y la UNAM, que tienen este proceso de antidemocrático, está tan formado y tan puesto sobre la mesa, hay que decir que en el caso de las instituciones de los estados, pues la situación es todavía peor, ¿no? No solamente por los procesos de antidemocracia que existen en las distintas universidades a nivel estatal, sino también porque esta forma de privatizar se ha llevado adelante cada vez más fuerte en el caso de los estados, ¿no? Resulta que la educación ya no es pública en los estados, ¿no? Tú para poder acceder a una educación pública, pues tienes que viajar básicamente hacia el centro de la ciudad, hacia el centro del país, pero si tú aspiras a tener educación pública en algún otro estado, pues resulta que te encuentras con cuotas para ingreso a las universidades y te encuentras con que semestralmente tienes que estar pagando para poder acceder a educación. Y esto forma parte también de estos procesos de antidemocracia que hay en las escuelas y en las instituciones, ¿no? En el caso de la Universidad de Guadalajara, por poner un ejemplo, estas formas o estos procesos que ya explicaba para el caso del Politécnico y de la universidad, todavía se fortalecen porque en el caso de la UDG, por ejemplo, quien está al frente de esta institución es Raúl Padilla López, y nosotros podemos, si ustedes googlean Raúl Padilla López, les va a salir que esta persona está muy ligada al área cultural en Guadalajara, es el que ha formado o ha impulsado la Feria Internacional del Libro en el caso de Guadalajara, y también había impulsado o dirigió el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ¿no? Y aparentemente pues el tipo, ¿no?, está pues muy puesto para desarrollar pues el tema cultural, y aparentemente no habría nada que reclamarle a una persona como esta, pero resulta que esta persona tiene un historial que es prácticamente delictivo, ¿no?, dentro de la Universidad de Guadalajara y en el estado mismo, ¿no? En 1968, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, la FED, recibió justamente una serie de apoyos muy importantes por parte del presidente Díaz Ordaz, justamente para detener el avance del movimiento estudiantil, ¿no? Lo que hicieron fue básicamente dar un pago a esta federación estudiantil para que detuvieran el empuje del movimiento estudiantil y para que ejercieran represión en contra de los brigadistas que desde la universidad viajaban o daban información al respecto de la situación del movimiento estudiantil. Esa misma organización fue también uno de los ejes principales de represión contra el movimiento social que se impulsó este periodo que nosotros conocemos como la llamada Guerra Sucia en México, y entre el año de 1984 y 1989 la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era un grupo porril como igual a los que estamos en contra de los que estamos luchando ahora mismo, como lo fuera por ejemplo la Organización de Estudiantes Universitarios o los 3 de marzo o algunas otras organizaciones porriles que nosotros conocemos ahora, la Federación de Estudiantes de Guadalajara era ese tipo de organización. Y en esa época, compañeros, el mismísimo Raúl Padilla López, que es el que les comentaba hace rato, fue presidente de esa federación, ¿sí? Entonces hay que decir que justamente con las espaldas cubiertas, ¿no?, por auténticos asesinos, lo que hizo este tipo fue lograr imponerse o lograr posicionarse en la rectoría de la Universidad de Guadalajara de 1989 a 1995, ¿no?
Y esto justamente ha reflejado una historial. Si ustedes buscan la historia del movimiento estudiantil en la Universidad de Guadalajara, van a encontrar un amplio historial de ataques sangrientos finalmente hacia el sector estudiantil, que se han impulsado mediante supuestas federaciones y supuestas fundaciones, como la Fundación Universidad de Guadalajara, que es una asociación civil que se encarga justamente de cumplir cabalmente los caprichos de este personaje dentro de la Universidad de Guadalajara. En ese sentido hay que decir que toda esta mafia, porque resulta que Raúl Padilla tiene una serie de familiares, toda esta han conformado una mafia que se han posicionado al interno de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Resulta que de 2013 a 2018 su hermano Tonatiu Bravo Padilla estuvo al frente justamente también de la rectoría, y incluye también la presidencia, su currículum, ¿no?, de rector incluye también la presidencia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿no? Es decir, de esta Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era una agrupación porril, han salido los rectores que han regido a la Universidad de Guadalajara. ¿Se fijan cómo ha sido? Pues precisamente un proceso en donde golpeadores a sueldo que han históricamente reprimido al movimiento estudiantil justamente pasan por la rectoría o las rectorías universitarias, ¿no? Y si nosotros nos vamos a otras instituciones, por ejemplo la UABJO, pues la situación sigue siendo igual de escandalosa, ¿no? En donde además en la UABJO hay un historial de solucionar las elecciones internas de la Autónoma de Oaxaca, básicamente a balazo limpio dentro de los campus universitarios, ¿no? En ese sentido, compañeros, pues la situación aquí es exponer tan claro como sea posible que las estructuras de gobierno, no solamente de la UNAM, sino en general de todo el sistema educativo, son totalmente arcaicas, son estructuras autoritarias, en donde básicamente los estudiantes, que somos la mayor parte de la comunidad universitaria, no tenemos ninguna forma de expresar nuestras demandas, y no tenemos ninguna forma de luchar justamente por mejoras dentro del sistema educativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la UNAM, la huelga del 86-87 se planteaba como aspecto fundamental la democratización de la universidad, y fueron un año básicamente de movilizaciones importantes, en donde al final se logró aprobar o se logró arrebatar a las autoridades el Congreso Universitario. Hay que decir que el Congreso Universitario, planteado como una de las soluciones o como un elemento que pudiera solucionar la situación de antidemocracia universitaria, en realidad es una buena manera de llevarlo adelante. Sin embargo, hay que decir que lo que sucedió en 86-87 fue que las autoridades universitarias lograron cooptar a muchos de los estudiantes o a muchos de los representantes estudiantiles de diversas escuelas, tal y como lo han intentado hacer ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Han lanzado una ofensiva sobre el conjunto de asambleas estudiantiles con los supuestos consejeros universitarios, planteando una careta supuestamente muy democrática, pero que en la vía de los hechos estos consejeros universitarios han jugado el papel de detener el movimiento estudiantil. Y es que no es que el Congreso Universitario, que se llevó adelante, porque sí se llevó adelante en 1990, 3 años después de que el movimiento logró arrebatárselo a las autoridades, fue justamente porque finalmente el movimiento estudiantil se desmovilizó. Y en ese sentido nos corresponde a nosotros justamente aprender esa historia de la universidad, para que ahora mismo la rectoría universitaria no intente volver a jugar las mismas triquiñuelas y no intente volver a jugar el mismo papel de confusión dentro del movimiento estudiantil. ¿Cuál sería nuestra labor? Mantenernos organizada. ¿Cuál sería nuestra labor? Mantener al movimiento organizado, para que de esta manera en las asambleas universitarias no pudiera haber derecho o no pudiera haber posibilidades de que personas que son ajenas totalmente a los intereses de los estudiantes pudieran imponer sus puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido creemos que es muy importante decir que el voto universal, por ejemplo, o el voto secreto, ¿no?, por mayoría simple, como nosotros le hemos expuesto, es justamente uno de los aspectos fundamentales. Si tú utilizas la estructura de gobierno o la estructura académica que tienen las instituciones, pues es muy probable, compañeros, que nos hagan pues finalmente chanchullos, ¿no? Es como querer, por ejemplo, utilizar al Instituto Nacional Electoral para que las elecciones sean democráticas, ¿no?
nosotros hemos comprobado en la vía de los hechos que esto no es así y que ha sido la presión social la que finalmente ha impuesto o ha logrado que estas elecciones, las que recién pasaron, pudieran respetarse tal y cual fue la decisión de miles de mexicanos, ¿no? Pero si nosotros analizamos más atrás, pues podremos ver que México pues es el campeón en fraudes electorales, y de esta manera lo usan pues también para el caso de las estructuras universitarias. Entonces hay un peligro muy importante en utilizar estas estructuras académicas que muy de corazón las autoridades nos ofrecen y que en realidad no es otra cosa más que un intento de tratar de manipular de alguna manera al movimiento estudiantil. En ese sentido, bueno, pues otro de los aspectos que es o nos parece muy importante, pues es justamente que estas asambleas generales que se pueden formar dentro de la comunidad estudiantil o dentro de las instituciones o de las escuelas sean el órgano máximo de decisión, ¿no? En ese sentido, a cada uno de nosotros nos correspondería asistir a esas asambleas estudiantiles. La cuestión es simple. Si no te interesa, simplemente no asistes, y si te interesa, asistes, porque finalmente aquí de lo que se trata es de modificar esas estructuras arcaicas que rigen la universidad y que han hecho tanto daño finalmente a la universidad, ¿no? Estas asambleas generales pues tendrían que asumir toda esta labor de discutir las decisiones, tal y como lo explicaba hace unos instantes, ¿no? Y que finalmente el Congreso Universitario, por ejemplo, podría llevar adelante. ¿Por qué hablamos de un Congreso Universitario? Aunque ha sido un debate muy importante sobre el tema del Congreso Universitario, justamente porque dentro del Congreso Universitario se pueden discutir absolutamente todos los temas que competen al caso de la universidad. ¿Cuáles son estos temas? Pues el caso de los planes y programas de estudio, el caso también de la difusión de la cultura, el caso también del presupuesto educativo, el tema, por ejemplo, de las formas de gobierno. Todos estos elementos que ahora a nosotros nos han generado un debate en el movimiento estudiantil son elementos que se podrían debatir mediante las asambleas o mediante otro elemento de lucha, ¿no? Y en ese sentido debemos de decir que justamente en la universidad tendríamos que pugnar porque desaparezca esta estructura arcaica, ¿no? La Junta de Gobierno, que son gentes que además son ajenas a la institución, el patronato universitario, el tribunal universitario, todas estas figuras tendrían que desaparecer de la institución, ¿no? Y a su vez conformar pues organismos en donde finalmente los estudiantes podamos tener una representación, como ya lo decía hace unos instantes, paritaria, que pudiera permitir el fortalecimiento del movimiento, ¿no? Voy finalizando. En realidad es un tema muy complejo, compañeros, es un tema muy amplio en donde podríamos debatir muchas variantes, muchas vertientes, pero hay que decir que quien se oponga en estos momentos al tema de la democratización de la universidad es porque en realidad no le interesan los intereses o no le interesa la participación de los estudiantes dentro de la forma de gobierno de la universidad, y no le interesa justamente la manera en la que los estudiantes tendríamos que incidir en estas lógicas, ¿no? O en estas formas de gobierno universitarias, porque hay que decir que quien en realidad sufre todas las carencias de la universidad somos los estudiantes. El que no haya laboratorios, el que no haya presupuesto, el que no haya becas, el que además haya violencia, todos estos elementos que ya en el pliego petitorio, por ejemplo, de los compañeros de CCH Azcapotzalco se planteaban, y que después en las asambleas universitarias y en las asambleas interuniversitarias se expusieron por parte de la comunidad estudiantil, y que fue el ejercicio que, por ejemplo, aquí en la Facultad de Química se hizo con cada una de las carreras, cuando cada una de las carreras planteaba sus respectivas demandas, son justamente las carencias a las que se enfrentan y nos enfrentamos los estudiantes a diario, y resulta que los directores de las escuelas, esos que tienen el derecho a veto dentro de la universidad, están muy cómodamente detrás de un escritorio sin enterarse absolutamente de todas estas carencias y planteando pues que la universidad pues básicamente es un campo de rosas en donde todos vivimos felices, ¿no? Y que es finalmente pues absurdo, ¿no? En ese sentido nos parece muy importante exponer este tema, porque de este debate o de los debates que nosotros podamos tener sobre el tema de la democracia es como también podemos ir avanzando en el movimiento, y es como también podemos ir fortaleciendo
el movimiento estudiantil que nos atañe y que hace unas semanas ha movilizado a cientos de miles de estudiantes, no solamente de la universidad, sino de diversos lugares de la Ciudad de México, de otras instituciones y del país, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos sea o haya sido como lo más claro posible, aunque nos parece muy importante seguir adelante con el debate y fortalecer pues esta idea de democratización de la universidad. Bueno, muchas gracias, Alondra, por la información. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda o algún comentario sobre la participación. Clarificar algunas situaciones y bueno, es de ahí que sale este documento que se llama Llamado a resistir organizados contra el porrismo y en defensa de la educación pública. Estudiantes organizados de FES Aragón. Los estudiantes de la UNAM no tenemos palabras para agradecer el cobijo y el abrazo solidario que otros estudiantes de cientos de instituciones educativas de todo el país y el pueblo consciente de México nos han brindado. Gracias a ustedes, la lucha piensen que en nuestro país de miles de mujeres asesinadas, de jóvenes campesinos mutilados por el narcotráfico y donde millones mueren de hambre y pobreza, ya todos hemos perdido la conciencia y el corazón. Pero no es así, aquí estamos y seguimos resistiendo. Somos miles de estudiantes que venimos del pueblo, de las colonias marginadas, que luchamos contra nuestro contexto de degradación social y de nuestra supervivencia diaria. Surge nuestra hermandad con el otro, con el que no conocemos pero se parece mucho a nosotros, con ese compañero que no puede pagar clases privadas y por eso no tiene más remedio que exigir profesores y aulas y libros de calidad. A las autoridades les encantaría que ya no estuviéramos aquí los hijos de los trabajadores y que la educación pública fuera nuevamente cosa de los hijos de los hacendados, de los empresarios, de los altos funcionarios y de las clases pudientes. Pero no, resistimos gracias al pueblo digno que en cada lucha estudiantil ve a los universitarios como ejemplo y como hijos propios. Nuestra lucha continúa, pero estamos en un momento crucial, donde la rabia y la indignación para mantenerse tiene que transformarse en organización estudiantil permanente, con un gran contenido social, con una ideología solidaria e igualitaria, que abrace las demandas de las mujeres, que defiende el carácter público, laico, científico y gratuito de la universidad. Advertimos que las autoridades, esos fósiles de la política autoritaria, son expertos en diluir la organización estudiantil, en calumniarla, en infiltrarla, en promover la apatía, la indiferencia. Su lema es el no se puede. Cosas nunca van a cambiar, dedícate a lo tuyo, ¿qué te importan los demás? Los activistas hemos sido calumniados, hostigados, proscritos académicamente, y cuando hablamos de resistir, a continuar y organizarnos cada vez más sólidamente hasta superar todas las maniobras de las autoridades. Hacemos extensivo este llamado a los profesores comprometidos con la universidad pública y de calidad. También llamamos a los trabajadores y dignidad. Frente a todos seguiremos resistiendo para que siempre haya universidad para todos, científica, gratuita y sin porros. Y pues bueno, ese es el saludo que mandan los compañeros de FES Aragón. Y bueno, pues con esto damos por concluido este foro y ya. Y pues a esta semana de actividades también es importante pues mantenernos al pendiente. Estamos aquí algunos de los compañeros que hemos organizado estos foros y toda la información se está difundiendo a través de la página de Facebook Asamblea Estudiantil de Facultad de Química. Ahí se está difundiendo la información.